El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. La temperatura en Buenos Aires, María. 20 grados, Marcelo. Bueno, voy a transmitir alguna impresión personal respecto de lo que yo he visto estos días en Argentina. Siendo que ayer comentábamos con Willy, saben que Willy y yo hacemos una columna en Infobae de Televisión todos los martes por la mañana, y a mí se me ocurrió ayer enumerar los episodios significativos que habían ocurrido en Argentina durante los últimos 44 días, pero si veremos el día 45, que fue efectivamente el día de ayer, nos encontramos que todo vuelve al principio, ¿no? Y que finalmente toda esta vuelta que hemos pegado desde las primarias hasta acá ha terminado, al menos desde la perspectiva de la Presidente, en el mismo tema. En aquel momento, en agosto, fueron los dueños de la pelota, ahora son los policías. Pero el Presidente ve, en cualquier caso, en lo que sea, una conspiración, tanto en aquel momento como en este. Fíjense que en los últimos 45 días, y si vamos un poquito más para atrás, arrancando con las primarias, en Argentina pasó de todo en los últimos tiempos, con mucha velocidad, con mucha vertiginosidad, efectivamente para volver al principio. Hubo las primarias, que el presidente las interpretó como una suerte de golpe, qué sé yo, de los dueños de la pelota, ¿se acuerdan? Que ella los convocó inclusive allí al sur y les dijo de todo, y les explicó lo que iba a hacer, yo qué sé. Después vinieron las elecciones de octubre. Después vino el fallo de la Corte, después vino el alta de la Presidente, después vino el cambio de gabinete, después vino el tema de Repsol, después vino un conjunto de medidas económicas que aún estamos viendo qué va a pasar. Irrumpió de vuelta el tema vudú con mucha fuerza, las crisis policiales, los saqueos y anoche el discurso del presidente. Fíjense que de las elecciones quedó un resultado sujeto a interpretación, digamos, nunca quedó muy claro qué fue cuál fue la interpretación que ha hecho la Argentina del proceso electoral del mes de octubre. La Presidenta no se refirió básicamente nunca al tema, excepto cuando las primarias, que efectivamente subrayó esta idea de los dueños de la pelota y de que finalmente la elección era el resultado de una conspiración mediática y política para conspirar contra el gobierno. Al poco tiempo de la elección de octubre vino el fallo de la Corte, que parecía que nos iban a intervenir, y finalmente pasó, nunca más se habló del tema. Vino después este episodio del perrito y el muñeco y Simón y un episodio que dejó a la Argentina un poco estupefacta, digamos, en cuanto al rol de la Presidente. Después vino, a los minutos, apareció como un rayo, el cambio de gabinete, que se reflejó obviamente en un cambio sustancial. Jefe de gabinete, ministro de Economía, ministro de Seguridad, ministro de Agricultura y presidente del Banco Central. Después apareció inmediatamente lo de Repsol, que parecía que cambiaba el rumbo de los acontecimientos económicos del país. Nunca más se habló del tema. Conocimos algunas medidas económicas, mientras Argentina perdía con el nuevo equipo unos 1.500 millones de dólares de reservas. El impuesto a los autos, que no sé en qué quedó. El impuesto al turismo, que no sé para qué sirvió. Otra vez los acuerdos de precios y salarios, que están ahí en discusión, con esta cuestión ahora de controlar los costos de los costos de los costos, y este viaje a China para conseguir reservas a largo plazo, que tampoco suponemos que por ahora tenga ningún resultado. Irrumpió rápidamente el tema vudú, con diversos testimonios que lo han dejado al vicepresidente en un estado, cosa realmente muy complicado, y en este contexto tan veloz, donde los temas aparecen y desaparecen como por arte de magia, ocurrió lo de Córdoba, que derivó en una situación muy complicada con el propio jefe de gabinete, que quedó como pintado en el medio de la situación. Se contagió, o lo que sea haya ocurrido con el resto de las provincias, para concluir con 17 o 18 provincias complicadas, con un total de 10 o 11 muertos, con 1.900 comercios saqueados, con la gente azorada en provincias como Tucumán o el Chaco, para concluir ayer con la palabra del presidente de la República, que se había demorado poco menos de una semana, porque el tema de la crisis en las provincias se llevaba una semana cuando el presidente apareció ayer a dar su punto de vista. Y ese punto de vista nos retrotrae al principio de esta sucesión de episodios, porque nos vuelve al 11 de agosto, ¿no?
Fueron las primarias, ¿no? 11 de agosto, efectivamente. Sí, sí. Cuando a las horas de las primarias, la presidenta interpretó que el resultado estaba vinculado a algún formato de la conspiración, ¿no es cierto? En aquel caso eran los dueños de la pelota, ahora son las fuerzas policiales. Y la presidenta incluyó en su presentación de anoche, donde se conmemoraban 30 años de democracia, inclusive su visión respecto de los medios de comunicación y por qué demonios le dividen la pantalla, para plantear este punto de vista que vamos a comentar ahora. Lo escuchamos. Así arrancaba ayer la presidenta de la República en la Casa Rosada. He decidido expresamente no hacer una cadena nacional. ¿Para qué? Para permitir que democráticamente, como seguramente lo estarán haciendo en estos momentos, algún canal corte la pantalla y entonces yo esté hablando de la democracia y de estos 30 años de historia de un lado, y del otro lado pongan alguna escena donde los violentos, los antidemocráticos, los que no respetan los valores por los cuales tantos argentinos y argentinas dieron su vida, quieren sin lugar a dudas hacernos olvidar o hacernos lo que es aún peor, que los argentinos despreciemos o no nos importen los valores de la democracia. Yo no soy ingenua, no creo en las casualidades, tampoco creo en los hechos que se producen por contagio, como he escuchado alguna argumentación por ahí. Por contagio son las paperas, la varicela o la rubiola, pero algunas cosas que pasan en la Argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. Bueno, ahí estamos. Vamos a empezar por el tema de la conspiración. Una conspiración supone o sugiere un orden, ¿no? Una suerte de organización, la idea de un plan. Me imagino que reuniones previas de personas que planifican una suerte de conspiración. En este caso, según los dichos de reciente del jefe de gabinete, la conspiración más idiota de los últimos años en Argentina, porque estuvo destinada, según Jorge Capitanich, a evitar el acto de ayer. Eso fue lo que dijo Capitanich, ¿o no? O sea que la verdad es que si era una conspiración lo que ocurrió, o si no es, tenía como propósito algo bastante estúpido, ¿no? Como evitar un acto en Plaza de Mayo. Yo no conocía una conspiración que tuviera un propósito tan menor, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, una conspiración sugiere obviamente un orden, un plan, una organización, y en ningún caso una combinación de factores, sino una cuestión única, que es producir algo. En este caso, evitar el acto, ponerle. Una visión un poquito más sofisticada de los episodios ocurridos en la Argentina en los últimos días, no solamente supone que aquí no hubo un factor, sino muchos al mismo tiempo que han confluido, desde la inflación hasta la inseguridad y la delincuencia, sino justamente lo contrario. Lo que hemos visto en la Argentina en estos días fue justamente no un orden, sino un gran desorden. Un desorden de proporciones colosales, un desorden que muestra a personas armadas en las esquinas y a grupos de A5, no golpistas, sino gente que se defendía, ¿no es cierto? Policías desmadradas, gobernadores sin recursos, saqueos, policías muertos, cualquier cosa, digamos. Y cualquier cosa que hemos visto, este disparate al que hemos asistido lamentablemente los argentinos, me da a mí la impresión que más que obedecer a una causa, a un plan o a un orden, obedeció a un desorden que arrancó con el jefe de gabinete negándole la gendarmería a la provincia de Córdoba mientras anunciaba que tenía que irse a la provincia, al Paraguay, a discutir un problema sanitario. Entonces, hemos vuelto al principio de estos últimos tiempos, después de pegar semejante vuelta de temas, el fallo de la Corte, las elecciones, Repsol, el gabinete, los chinos, la reserva, Vudú, para terminar otra vez en que el presidente supone que hay aquí una conspiración, ¿no es cierto? Y como venimos sosteniendo en este programa, los diagnósticos sugieren o conducen a acciones, digamos, ¿no? Entonces, claro, si el presidente lo que ve acá es un orden,
bueno, actuará en esos términos, supongo yo. Cuando en rigor de verdad me parece que hemos visto todos a las claras que aquí ha habido digamos, esto tiene que ver con el desorden que arranca de arriba, digamos, es un desorden general. Cuando la Presidenta sugiere o plantea al principio de su discurso que depuso a hacer una cadena nacional, aún considerando que lo habían dividido la pantalla, la definición del problema de la Presidenta respecto de la pantalla es toda una definición de la visión que tiene la Presidenta de la nación, del país y de los argentinos. El tema de dividir la pantalla arrancó como una preocupación del gobierno con el tema del campo. El gobierno nunca se bancó que la tele mostrara la mitad de la pantalla del gobierno, la otra mitad del campo protestando las rutas. Este problema de la división de la pantalla se ve que por alguna razón el formato que tiene la televisión mundial divide las pantallas, ya no en 2 sino en 6, ¿no es cierto? Y la gente ve un canal y ve 4 y ve 6 y al mismo tiempo ve internet y lee Twitter, todo está dividido hoy en día, ¿no es cierto? Entonces esta preocupación de la Presidenta por la división de las pantallas, casi obsesiva, digamos, es toda una definición de lo que estaba pasando ayer en la Argentina. La Presidenta no quería eventualmente que la televisión mostrara que en el país había 10 muertos, cosa que la Presidenta por supuesto no mencionó en su discurso. Lo curioso es que ayer justamente lo curioso del asunto es que ayer no ocurrió la división de la pantalla, porque la tele obviamente mostró como corresponde, y además estaba todo el mundo expectante, el discurso de la Presidenta. Y si había que haber dividido la pantalla, lo que esa división hubiese ofrecido era un espectáculo muy complicado, ¿no es cierto? De unas provincias como Tucumán o el Chaco y demás, un estado de cosas realmente de un desorden primitivo, y en la otra mitad de la pantalla a la Presidenta bailando con la hija de Moria Kazán, con todo respeto por la hija de Moria Kazán, por supuesto, ¿no? Y por la Presidenta. Pero bueno, así son las cosas. Hemos vuelto al razonamiento de hace 90 días, cuando el presidente planteó que todo era finalmente una conspiración, incluida el resultado de las primarias. Aquellos dueños de la pelota se han vuelto ahora conspiradores policiales, que por supuesto, y ahí coincido con el presidente y con la visión de algún sector del gobierno respecto de que tiene que haber sanciones acá. O sea, las policías han hecho un reclamo salarial que puede ser perfectamente válido, a sabiendas que haciendo el reclamo como lo hicieron generaron un caos en la Argentina con 10 muertos. Ahora, ¿esto supone que hay una conspiración de carácter político? Y a mí me parece que no. Un problema de plata, ¿no? Y como la Argentina no tiene mecanismos normales de discusión, cuando un país no tiene mecanismos normales de discusión, los tiene anormales. Cuando no hay formatos sensatos para resolver los problemas, esos formatos sensatos que no existen son reemplazados por formatos insensatos. Pero la discusión ocurre siempre. Así que bueno, hemos vuelto, señores, al principio de todas las cosas. Hemos comenzado esta etapa del año discutiendo la conspiración, hemos pegado una vuelta completa por un montón de temas que han desfilado por la Argentina a una enorme velocidad, para terminar discutiendo lo mismo. Para terminar discutiendo exactamente el único tema que la Presidenta de la República ve de su perspectiva, la idea de la conspiración, que se refleja obviamente de qué manera, dividiendo la pantalla, cosa que curiosamente ayer, que debió haber ocurrido,